Entonces, la idea de esta sesión es poder un poquito socializar, ¿no? De, digamos, de esta propuesta, qué se ha podido aplicar, qué cosas no han funcionado bien, qué cosas sí ha funcionado, poder reflexionar un poquito para que con esta experiencia las compañeras que aún no han aplicado este cuento puedan enriquecerse y con digamos, con lo ganado en esta primera etapa, podamos pasar al siguiente cuento. ¿Ya? Entonces, bienvenidas sean todas. Yo tengo acá algunas cosas de las fotos, pero tal vez comenzamos libremente. Quien quiera compartir, está abierto el micrófono para contar su experiencia. Hay varias que han aplicado. Así que bueno, quien quiera compartir, abre el micrófono y todas estamos para escuchar, puedes reflexionar, preguntar, comentar. ¿Ya? Okay. Bueno, yo apliqué desde el día 30, ¿no? Estaba planificado para el 27, pero debo ser muy sincera en decir que tenía nervios. Tenía nervios porque algunas cosas no estaban tan preparadas como yo lo quería, ¿no? Y es que a veces las actividades vienen una tras otra. Y bueno, y en mi escuela también hay comisiones de actividades y fechas, mi escuela es parroquial, entonces se cruzan estas fechas, ¿no? Trato en lo posible de cuidar que todo sea en contexto para los niños, porque no lo entienden algunas cosas, por ejemplo, parroquiales, no las entienden, porque no se da un tiempo para profundizar y están juntas con la unidad, entonces el niño se pregunta y primero me están hablando de esto y después salgo al patio y me hablan de otra cosa, ¿qué es para formar estos conceptos y estas ideas, ¿no? Y ahí estoy trabajando con la institución en ello, ¿no? Pero lamentable como es de primaria también, entonces es un poco complicado. Pero empecé Salchicha el 30 sí o sí, los niños muy entusiasmados con recibir sus cuentos, los que habían adquirido, los que no están agrupándose para hacer la compra, porque se animaron después, ¿no? Se animaron después, ya cuando los niños han ido relatando estas historias, ¿no? Entonces, he visto muchos logros, ahí están mis pequeños, he visto muchos logros a partir de las lecturas, ¿no? Por ejemplo, en nociones matemáticas hemos profundizado mucho en los cuantificadores aproximativos, en la agrupación, y también tomé la seriación porque en el cuento había el grande, mediano, pequeño, ¿no? Entonces, hice mi primera experiencia en mi perro Salchicha con el modelo de la colega. Hice muy grande y en la escuela ya había uno pequeño porque lo pedí en lista y la mamá lo consiguió bien pequeñito. Entonces, de ahí hice dos más para tener 4 de diferentes tamaños, ¿no? Con la intención de que el niño haga el quinto y que después, dentro de esta serie, lo pueda ubicar, ¿no? Pueda medirlo, compararlo, ir poniendo el tamaño que él había hecho en la serie. El trabajo motor les encantó mucho, lo del cuento motor. Fue la primera actividad con la que aperturé. Después hemos tenido varias actividades. Ahí está, en el Jardín de las Hermanas. Entonces, ellos, al principio, como que se sentían, pese a que ya habían tenido experiencia con cuentos motores, pero este cuento se sentían como que muy contentos, que estaban más preocupados en caminar como salchichas y no escuchaban mucho lo que iba narrando. Entonces, al ver esto, tuve que parar y decirle, bueno, vamos todos a practicar cómo camina Salchicha.
¿Y qué es lo que hace salchicha? ¿No? Entonces hicimos todos, ¿no? Algunos se iban para un lado, se iban para el otro y bueno, y después les invité, ¿qué les parece ahora? Si ya empezamos con el cuento. Vamos a escuchar conforme voy a ir narrando la historia y ustedes como perros salchichas van a tener que hacer algunas actividades que dice la historia, ¿no? Entonces comencé primero con la mitad de los niños, después con la otra mitad, y esto dio mayores resultados, ¿no? Entonces, quienes estaban expectando, ellos eran los que decían dónde habían muchos, dónde habían pocos, ¿no? Donde había uno, había puesto las telas de diferentes tamaños, ¿no? Y de ahí, los mismos niños comenzaron. Acá hay uno, porque esta tela es muy pequeña, no pueden ir dos. No, mira, no alcanzan, me decía, no alcanza, ¿no? En cambio, ahí hay muchos porque esa tela es mucho más grande. Entonces, comenzaron ya a establecer relaciones, ¿no? De ese tipo, la mayoría, no todos, ¿no? Porque hay niños con dificultades de aprendizaje también, ¿no? Entonces, el segundo, nos fuimos al auditorio, hicimos agrupaciones con los juguetes, encantados con los juguetes que habían traído y selectividad, lo agruparon. Y de esa experiencia salió algo muy rico, porque todos lo agrupaban con un solo criterio. Entonces, los carros, un grupo de carros, yo había utilizado los aros para que sean las casitas, ¿no? Los hulahulas. Entonces, el otro grupo eran los dinosaurios, ¿no? Grupo de dinosaurios. Y el tercer grupo era un grupo de peluches, ¿no? De muñecos, peluches, porque habían llevado también sus muñecos de peluche. Pero cuando fue pasando, hubo un niño que tenía un muñeco, pero que no era de peluche, sino era de otro material. Entonces, él dijo, yo lo coloco aquí. Y yo le digo, ¿y por qué lo estás colocando ahí? Y los niños le decían, no, porque ese es de peluche. El tuyo no es peluche. Entonces yo les decía, vamos a dejar que él nos explique por qué lo está colocando ahí. Sí, vamos a escuchar. Entonces, él lo había puesto ahí porque todos tenían 4 patas. Entonces, el criterio era de peluches, pero que tenían que tener 4 patas. Entonces, íbamos nombrando, los íbamos definiendo. Entonces, esta es la casita de los peluches que tienen 4 patas, ¿no? Entonces, una niña había llevado también una muñeca, pero no se quedaba así. Y entonces le dije, ¿no? ¿En qué grupo? Es que no hay grupo para mi muñeca. Y entonces, ¿qué podrías hacer? Entonces, voy a coger otro aro para hacer otra casita. Entonces cogió otro aro y ella formó su grupo de muñecas, ¿no? Entonces acaban a ir las muñecas. Eso creo que fue lo más rico que se rescató de toda la actividad, ¿no? Porque si bien es cierto, van con esa idea de semejante diferencia de un solo criterio, ¿no? Entonces ya al poner 2 criterios, me invitó a que yo pudiera subir el nivel, ¿no? Y después comenzamos a hacer con objetos de la cocina, las frutas, las verduras que tenemos ahí, y comenzaban a agrupar. Y entonces ahí surgió también los alimentos, no, las frutas anaranjadas que tienen pepas. Y entonces ya lo iban colocando. Entonces uno dijo eso y los demás comenzaron a decir, ¿no? Estas son las verduras que son verdes y que tienen hojas, ¿no? Entonces ya colocaban, porque tenemos ahí como espinaca, apio, ¿no? Y ahí comenzaron ellos a pensar y a repensar y a formar sus propias agrupaciones en 2 criterios.
¿no? Entonces, eso para mí fue muy, muy rico. En cuestión del modelado, hice la actividad del modelado de salchicha, y con esa salchicha de modelado iban a seriar, primero en los 3 tamaños, ¿no? Me di cuenta que más del 50% todavía le falta definir ese modelado. Lo hacen todo en volumen sin tener en cuenta las características del perro que era de alargar, ¿no? Eso en un primer momento. Pero después repetí con otro material la seriación, pero ya con 5 elementos. Entonces ahí hicimos de papel, ¿no? De cartulina. Y entonces ahí sí fue ya, les di moldes para troquelar y para que ellos armen y les pongan los diseños y todo. Entonces ellos ya ahí comenzaron a tener la idea, ¿no? de alargar. Después hemos tenido actividades libres para cómo alargar la plastilina, ¿no? Con las manos, cómo las vamos y cómo va creciendo, cómo se va estirando. Después, cómo hacemos, si queremos hacer, ¿no? Una bolita, cómo podemos utilizar nuestras manos. Si queremos hacer hasta llegar a los deditos, ¿no? Hasta los deditos, porque yo creo que ese trabajo todavía les falta a ellos, ¿no? Lamentablemente, el 8 tuve que cortar porque ya venían las actividades de fiestas patrias. Entonces, ya venía la comisión con una serie de actividades, entonces dije, no, esto se va a mezclar y no hay sentido, ¿no? Con mucha pena lo tuve que cortar, por eso solo cogí las competencias de resolver problemas de cantidad y los desempeños de seriar, de agrupar, ¿no? Articulados con la motricidad, articulados con también el lenguaje. Después también a nivel de comunicación, realicé una actividad de qué es lo que más para el cierre, qué es lo que más te ha gustado del cuento Donde está Salchicha, ¿no? Y han habido gráficos bastante interesantes, ¿no? Que ya los voy a compartir después, por cuestión de tiempo no he podido compartirlos. Y también les dije, ¿cómo terminó la historia? ¿No? Entonces ellos me decían, es que la mamá va a pensarlo todavía, si le compra el perro salchicha o no le compra el perro salchicha. Y entonces yo digo, les pregunté, ¿y qué creen ustedes que hará la mamá? ¿No? Entonces ahí surgieron muchas propuestas, ¿no? Dijeron, le comprará un compañero para salchicha, fue algunos niños, otros dijeron, le comprará un carro azul, porque es su favorito y es el que no tenía, ¿no? Entonces, eso me ha dado la idea de que ellos estaban entendiendo, estaban comprendiendo la historia y tenían, ¿no? Después ellos han acompañado la lectura diciendo ellos los párrafos, ¿no? Diciendo ellos recordando la voz del trueno, cómo hacía la voz del trueno y todo ello, ¿no? Cuando les regalé el teatrillo, una niña me dijo si me podía acompañar. Entonces le dije, claro que sí, ¿no? Entonces ella se ofreció a acompañarme. Este es el ritual. Ajá. Me pidieron cambiar el ritual. Yo hacía los 10 amiguitos, pero ellos, antes del Día del Padre, ya quería, ella es Sophie, que me acompañó en el ritual. Perdón, en el teatrillo. En el teatrillo, ¿no? Y ahora tengo un video fenomenal que a partir de eso, en la parte de atrás yo tengo el área de dramatización, donde arriba he puesto las provocaciones para que puedan narrar la historia de dónde está Salchicha y abajo otros títeres que no tienen que ver con la historia, pero que también podrían utilizar, y abajo los elementos. Entonces ahora en el sector, Sophie con otra niña se animaron a hacer el teatrillo. Y lo narraron, ya les voy a compartir el video, lo narraron
y con los diálogos, y Sofía era la que iba narrando la historia, iban moviendo los muñecos, habían hecho la cama, Salchicha estaba debajo de la manta, no, era una cosa muy hermosa, ¿no? Entonces, creo que ha sido bastante gratificante ver los aprendizajes que han logrado los niños a partir de esta historia. Sí debo decir que la dificultad que yo empecé, porque en la historia puntualizan mucho el grande, mediano, pequeño, pero que para niños de 5 años ya les piden seriar hasta 5 elementos. Entonces, cuando hice la primera de grande, mediano, pequeño, de 3, porque solamente tenía 2 salchichas y el tercero lo iban a hacer con plastilina, entonces se quedaron mucho con esa parte también de la historia. Grande, iban haciendo con sus manos, grande, mediano y pequeño, ¿no? Entonces, cuando hice para seriar los 5 elementos, tuvieron dificultad, que ya te voy a compartir el video, no he tenido tiempo de mandarlo, pero ahí ellos decían grande, mediano, y se quedaban así, más pequeño, y este un poquito más pequeño, y este un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, solucionaban así, ¿no? Y lo decían. Entonces, creo que debí de frente empezar con los 5 elementos, tal vez, no sé, porque hasta ahora se les ha quedado a la mayoría el grande, mediano y el más pequeño, el más pequeño, el más pequeño. O si no, el pequeño, el mediano y el más grande, el más grande, el más grande. Entonces, eso sería nada más la dificultad que tuve, ¿no? Los niños se han llevado los cuentos, hemos hecho un listado de los niños que no tienen cuentos y ellos van marcando los días que ya saben qué día les toca, ¿no? Ya saben qué día les toca y van marcando si se lo llevaron y si lo entregaron en buen estado, ¿no? Entonces ellos mismos van registrándose para poner check en el listado, ¿no? Y ahora se la ha llevado la última niña, y les he dicho, hoy día empezamos con picos y patas, pero se la ha llevado la niña porque era la última que daba para que se lleve el cuento. Entonces, de ahí ya va a parar el cuento y hasta que empecemos con la siguiente historia, que ya, por más que se les indica a los padres, pero ya les han leído Choco Chocolate. Y están ansiosos. ¿Cuándo nos va a tocar Choco Chocolate? ¿Y cuándo nos va a tocar Choco Chocolate? Entonces le digo, Choco Chocolate va a esperar un poco, porque cuando regresemos de las vacaciones, entonces vamos a empezar con Choco Chocolate. Entonces ya están, y vamos a hacer chocolate. ¿Y qué cosas vamos a hacer con Choco Chocolate? Están enganchados con estas, y algunas mamás me dicen, Miss, ¿todavía puedo adquirir el cuento? Miss, por favor. Entonces yo les he explicado que sí, pueden adquirir, que se va a conservar el costo, ¿no? La inversión que se hace con el descuento, pero sí ya la movilidad ya pasa por otro lado, va por el costo del padre de familia, ¿no? Que sería bueno que se agrupen para que este costo sea menor. Y esto también ha servido porque otra profesora, cuando yo he mostrado, ¿no? Cuando he mostrado, ella ha llegado al aula y me dice, ¿qué estás trabajando? ¿No estás trabajando lo reciclado? No, le digo, no estoy trabajando eso, estoy trabajando la historia matemática, le conversé, ¿te acuerdas que te conversé del programa? Ay, sí, entonces vio todo lo que estaban haciendo los chicos, le enseñé los videos y me dijo, ¿tú crees que podría conseguir todavía los textos? Por supuesto, le dije, ¿no? Pero sí la movilidad le volví a decir, ¿no? Y me dice, qué pena, me hubiese gustado, pero me cansé de invitarlas. Entonces, ya cuando no hay respuesta, yo digo, bueno, le digo, no se acaba el mundo, ¿no? Va a haber otra oportunidad en seguro de que es tu momento para que tú puedas participar con tus niños, ¿no? Entonces, esto ha generado mucha expectativa
La hermana está muy contenta porque a la hermana le gusta que los niños jueguen y los vio en el jardín con las telas, los vio en el jardín haciendo actividades con el cuento, el instrumento musical y entonces esto está muy satisfecha con el trabajo que se está haciendo. Y bueno, esa es mi experiencia. Les voy a pasar los videos para que los vean, cómo van contando, cómo van narrando, cómo van incrementando su vocabulario y me preguntan, ¿no? Y me preguntan algunas cosas que no entienden y cómo es, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, también eso sirve para incrementar su vocabulario, ¿no? Y a partir también de las rimas con movimiento que yo he hecho, ahora ellos utilizan para expresar el cuerpo, las manos, ¿no? Sobre todo con ese grande, ellos se paran, algunos se paran, otros lo hacen con sus brazos, otros lo hacen con sus manos nada más. Entonces, esto es como decir el disparador para todas esas habilidades que ellos pueden lograr, ¿no? Maravilloso, gracias Patricia. Y qué bonito escuchar tu testimonio y saber que los niños, digamos, enganchan, ¿no? Que las historias matemáticas, digamos, es ese disparador para empezar a desarrollar muchas experiencias con sentido. Lo de la seriación, digamos, no te angusties, que con el cuento que viene de Historia de un nacimiento, ahí trabajamos la seriación hasta 5. ¿Ya? Entonces, no te preocupes que ahí va a ser el momento donde va a quedar muy, muy claro esa seriación, pero igual quienes están en 5 años podrían introducir, ¿no? Con el personaje salchichas, hacer de distintos tamaños y poder ver la seriación por tamaño de salchicha. ¿Ya? Es una idea que ha surgido y que se podría incluir. Pero como señala Patricia, claro, como está con el concepto de grande, mediano y pequeño, que es lo que se refuerza, entonces puede generar la confusión en los niños, ¿ya? Entonces, digamos, esta es la primera historia donde ponemos esta base para que los niños encuentren sus criterios de clasificación, ¿no? Empiecen a establecer relaciones entre los objetos, que esa es la primera, y resolver problemas, ¿no? ¿Dónde pongo esto? Si ya están estos grupos conformados, ¿cómo resuelvo? ¿No? ¿En qué casita coloco esto? ¿Ya? Entonces, bueno, Manet, qué bueno saber, sí. quería agregar algo más. Yo tengo un niño incluido, tengo un niño diagnosticado con autismo. Este niño, su mamá me dijo que a él no le gustaban las historias, no le gustaban los cuentos. Entonces, cuando yo empezaba a leer las historias, efectivamente, él estaba con su papelito en su mundo, mantenía sentado. Pero a partir de esto, también él ha ido mejorando mucho en sus trazos, ¿no? Y a partir que hay el muñeco, el peluche que lo agarra, lo toca, un día se fue a biblioteca y cogió el cuento y dijo salchicha, ¿no? Salchicha. Ah, sí, ahí está el perro salchicha, ¿no? Entonces, como les puse la canción también de la colega que nos compartió, entonces, wow, wow, decía algunas palabras de la canción y comenzaba a ver y decía mamá, comenzaba a describir porque su lenguaje es muy básico, ¿no? Su lenguaje es muy básico, pero Santi, para estructurar el perro salchicha, como le ha entusiasmado tanto, el cuerpo humano no lo estructura tan bien, pero el perro salchicha. Ya te voy a hacer el perro salchicha a su manera, pero ha hecho su cabeza. ¿Y qué más tiene el perro salchicha? El cuerpo, y lo ha estirado el cuerpo, y sus patas. Y entonces había dibujado 2 patas, ¿no? Mira, a ver, ¿qué le falta al perro salchicha? Entonces, así con ayuda, con acompañamiento, ¿no? Porque a él hay que acompañarlo más, esto lo logró dibujar. Y esa es la satisfacción también que tengo porque es parte de la inclusión, ¿no? Que no hacer a un lado y que él pueda hacer cosas
diferentes, ¿no? Sino tratar de incluirlo, que sea una real inclusión, y en eso estamos trabajando, porque con todos los chicos estamos trabajando para que Santi pueda tener mejores oportunidades para incluirse. Y los niños la aplauden. ¡Mi, Santi ya sabe dibujar! ¡Bravo, Santi! ¡Bravo, Santi! ¿No? Entonces lo alaban mucho. Lindo, y eso también nos recuerda que lo que decimos, ¿no? El cuento es una medida no invasiva. Entonces lo bonito es que cada niño a su ritmo puede conectar con el cuento y va a ir despertando el cuento distintas cosas, ¿no? Cada niño va a tener una forma de conectarse con el cuento. Ya, gracias.